Bueno, lo que vimos es que el conflicto ha puesto en evidencia en la superficie distintos intereses de estudiantes y de profesores. ¿Cómo sigue acá en adelante tratar de solucionar esos conflictos, sobre todo en la perspectiva docente, ¿no? Sí. Bueno, a ver, sin querer, digamos, corregir eso, digamos, yo no diría que hay un enfrentamiento estudiantes-docentes. Sí, lo que diría es que hay dentro de la situación docente posiciones muy diversas. Parece como un lugar común, no sé, pero digamos, cuando uno dice posiciones diversas es que no creo que se puedan simplificar en los que estuvieron a favor o los que estuvieron en contra. En el medio hubo distintas posiciones, más allá de que mi posición fue de apoyo, que trato de comprenderlas en función de una gran cantidad de factores. Acá hay una estructura en el campo docente que es diferente al campo estudiantil. La situación estudiantil es una situación de democracia en el sentido que son todos pares. En la situación docente no somos todos pares, hay una estructura que está jerarquizada. Un titular puede ejercer una presión sobre un docente auxiliar que es diferente a la que puede hacer un estudiante con un compañero, digamos. Puede haber una presión psicológica, pero no una presión laboral. Y acá se han dado esas situaciones. Es decir, ha habido titulares que han resuelto apoyar la toma, entonces se han dado clases públicas. Ha habido otros titulares que en contra, digamos, de la toma han dado libertad de acción, pero también ha habido titulares que, y eso está documentado, tras mail que han recibido los compañeros docentes, donde les decían, la cátedra no da clases públicas porque estamos en contra de la toma. Y hay docentes auxiliares que frente a eso no pueden tomar una resolución contraria, salvo aquellos docentes que se sienten más seguros, que están estabilizados en el cargo y que son capaces de confrontar con el titular, que no son muchos los casos. Entonces, ahí hay situaciones de docentes que no han apoyado con algo que era fundamental, el que no apoyaba con la clase pública estaba debilitando la toma, eso era claro. Es más, aún con las pocas clases que se dieron, un 25%, como calcularlo es difícil, las pocas clases alimentaron también la toma. Lo hubieran alimentado doblemente si hubiera sido una cosa mucho más masiva que no se dio. Entonces hay muchas situaciones, hay situaciones donde funcionarios bajaron directivas, hay situaciones donde titulares bajaron directivas, y después hay situaciones de docentes que efectivamente estaban en contra de los reclamos, en algunos casos de los reclamos, en algunos casos de la medida, etcétera. Por eso digo, la situación de los docentes es difícil unificarla en dos planteos, así de cara o seca, digamos, o de blanco o negro. Ahora, para ir a la pregunta tuya, que es la más complicada, es cómo se va eso. Nosotros vamos como empezamos con esto, es argumentando, explicando a los compañeros qué significaba lo que se estaba reclamando, explicando a los compañeros que los métodos cuando se resuelve una asamblea tienen una legitimidad que es clara, explicando que acá hay un problema que no es solamente la cuestión del edificio, aunque eso está, como vos decías, en la superficie. Acá hay un problema más profundo que tiene que ver con la democratización del gobierno universitario. Acá hay algo que todos tienen que comprender, que creo que lo tienen que comprender mucho más fuertemente los que están en cargo de gestión, que es que hay una brecha entre el movimiento estudiantil, no digo todos los estudiantes, pero entre el movimiento estudiantil en lucha, el movimiento activo, digamos, de sociales, y el conjunto de los funcionarios. Esa es una brecha que, poniéndome aún del lado de ellos, debería ser un motivo de preocupación. Es una brecha que no se puede explicar porque hay viejos y jóvenes, eso es una manera de biologizar el conflicto. Acá hay una situación muy concreta. Digo porque yo leí notas periodísticas, una nota periodística reciente en Página 12, donde alguien decía, a lo mejor me estoy volviendo viejo. No es un problema que te volvés viejo, porque hay jóvenes viejos, viejos jóvenes, cualquier cosa, digamos, la vida. Lo que es un problema político muy importante, donde esta expresión que se manifestó en la toma, que se manifestó en la movilización ayer hacia el Ministerio, está expresando que el gobierno universitario, el gobierno de la facultad, no está, no está dando cuenta del conjunto de representaciones diversas que hay en la facultad. Los estudiantes no se sienten representados ahí, esa brecha expresa eso, y después tiene sus expresiones más violentas o menos violentas. Quiero decir, hubo discursos por parte de docentes que realmente a mí me sorprendieron. Estamos en la Facultad de Ciencias Sociales y hay discursos de magíster, de doctores, frente a los cuales yo, la verdad, plantearía que hubiera una suerte de auditoría para ver qué es lo que estudiaron, porque si investigan sobre conflicto social y señalan que los estudiantes son golpistas, realizan tareas de delincuentes, etcétera, efectivamente estamos en uno de los peores momentos de ciencias sociales. Hemos escuchado argumentos de estos profesores que reclamaban, argumentos legalistas que reclamaban sobre la institución del gobierno elegido democráticamente. Hacen todo fetiche de una gran cantidad de cosas. Los gobiernos son legales, el tema es que sean legítimos. Y las instituciones somos nosotros. Cuando te dicen acá faltó institucionalidad, no, acá lo que faltó es una voluntad política de escuchar cuáles son los reclamos y de ver cómo se pueden confrontar. Curiosamente, cuando hay un movimiento estudiantil radicalizado, como se quiera denominar, se dice que está politizado. Y en realidad acá el que politizó con la confrontación fue la gestión. La politizó en términos de que acá hay un gobierno nacional
que invierte en educación, a diferencia del de Macri, el que politizó y trató de hacer un bloque a favor del gobierno nacional, a contra del gobierno nacional, fue la gestión, y se equivocó a tal punto que su propio gobierno nacional lo puso en una crisis, porque efectivamente ayer tuvo que haber, y uno lo tiene que imaginar, algunos medios de prensa lo dicen así, hay una observación que hacen en Perfil, algo que retoma La Nación, tuvo que haber un llamado a la presidenta diciéndole, soluciona este problema porque es una crisis que se nos desmadró y nosotros no podemos tener un frente abierto en este tema, sobre todo después de la confrontación con Macri. Entonces acá los que politizaron la cuestión, los que no dieron respuesta, los que no pueden entenderse esto, los que después de 6 semanas convocan una primera reunión de mesa de negociación y no tienen respuesta para las cuestiones más elementales. La última información que tenía sobre el edificio era de agosto. Es decir, no hubo ni siquiera voluntad de agarrar el teléfono y llamar a los funcionarios. Respecto a los profesores que en este caso estuvieron en contra de la toma manifiestamente, y que hay una lectura suspicaz que decía que años anteriores en las luchas en contra del rectorado han dado clases públicas, en este caso no. A ver, acá hay una situación, digamos, las tomas de sociales han sido históricas, no folclóricas como la quieren plantear algunos, sino históricas, porque hubo cosas concretas, 2002, 2008, otros momentos, 2005 cuando fue una lucha docente por el salario, el blanqueo y de ad honorem. Hay algunos que dicen, nosotros apoyamos algunas tomas, pero estas no. Y parece como que, no sé si lo puedo explicar bien, digamos, es como si te dijeran, esta es ilegítima y aquellas eran legítimas. Y a veces lo que aparece es que eran legítimas porque estaban ellos, algunos de ellos, entonces es medio confuso todo. Lo que uno diría es, los reclamos que se estaban haciendo en 2002 no eran diferentes a lo que se hacen ahora. Ese es un punto para tener en cuenta. Digamos, el que no quiere tomar eso como dato se está equivocando. Hubo un intento de diferenciar las tomas en la universidad de las tomas de los colegios secundarios. Un esfuerzo que supera cualquier lógica, la lógica aristotélica, ya no cualquier otra lógica. Y ahora hay un intento de decir, yo leí una declaración de grupos de graduados oficialistas que decían, nosotros hacíamos tomas que eran legítimas en su momento. Y uno tiene ganas de verdad decir a los compañeros muy fraternalmente, eran legítimas porque vos eras estudiante, hoy sos funcionario. Entonces lo que cambió no es la toma ni los reclamos, lo que cambió es tu posición, tu colocación, como diría Bourdieu, en el campo académico. Eso es lo que cambió. ¿Verdad? Se te cargo de ese cambio y decía, ahora tengo otra posición. No es que sos más viejo, menos viejo, estás en otro lugar. Y desde ese lugar estás pensando ya con la lógica de un funcionario, y te diría, de un funcionario que no quiere hacer que las cosas funcionen, de un funcionario en un carácter más burocrático de la palabra, poner obstáculos para que no se resuelva nada. Con respecto a lo que decía recién Castillo sobre los sueldos de las cúpulas de la facultad. Bueno, esa es una situación que no se dio, que se viene dando, mejor dicho, o sea, digo decir, no se dio en muchos años antes, que se viene dando en los últimos años, que es una especie de, a ver, ¿cómo decirlo?, de un desenganche entre lo que son los salarios de los docentes y los salarios de los funcionarios. Es brutal. El máximo salario que puede ganar hoy un titular exclusivo, con máxima antigüedad, es 8.000 pesos. Y estamos hablando de funcionarios que ganan 4 veces más. Ese es todo un tema, porque ahí lo que terminás conformando ya no es una casta en el sentido político, etcétera, sino una casta en el sentido de funcionamiento. Es un tema que debería discutirse muy fuertemente, porque después habría que explicar hasta dónde eso nos está tallando en las discusiones y en la fortaleza de las discusiones. Y el dato de los salarios de los funcionarios es un dato que debería llamar la atención y que en algunos casos hasta uno esperaría que los funcionarios digan, este no es un salario para ganar, mi tope debería ser el tope de un docente titular de máxima antigüedad, ese debería ser el tope. Digamos, ese movimiento de salario es un movimiento hacia lo conservador, en ese sentido. Hay una cosa concreta, es decir, pero eso es como el ABC de cualquier cosa. Vos recibís un salario de 25.000 pesos y la verdad que ya después te vas a preocupar por cómo al mes siguiente lo mantenés. Eso sí, es muy difícil. A ver, si vos me decís que esta es la Facultad de Económicas, yo te digo, bueno, podés tener un estudio contable, si esto es arquitectura, podés tener un estudio, un salario de 25.000 pesos en sociales o de 15.000 pesos en sociales, no lo ves nunca un docente de sociales, no lo ves. La mayoría de los docentes, yo soy adjunto, cobro 3.500 pesos. Y es un buen salario frente a la mayoría de los compañeros que cobran 800 porque tienen una simple. No, esa plata no la ves. Entonces una vez que la viste, hay un mecanismo de pura reproducción de ese salario. Eso es un tema serio, grave. Tal vez esa diferenciación que hay entre los salarios de la cúpula con los docentes más rasos, de alguna manera, también tiene una intención, esta forma de cooptación más clara a través del dinero, básicamente. Sí, y vas produciendo una burocracia en el sentido literal de la palabra, que se autogenera y se autorreproduce a sí misma. Claro, es muy difícil. Que está intencionalmente hecho con esa idea, quizás. Sí, bueno, a veces uno dice, sí, es intencional, no es intencional, yo creo que sí que es intencional, es una política, pero aunque no fuera intencional, los resultados efectivos son esos, y lo que tenés es
una brecha, que era la que hablamos al principio. Esa brecha hace que vos ya vivas en un universo paralelo, no vivís en el mismo universo. Entonces, cuando uno dice tenemos problemas, tenemos esto, para comprender esos problemas, bueno, puedes estar a kilómetros de distancia de esos problemas. Para dar un ejemplo brutal, es como hacerle entender al secretario de un sindicato burocrático cuáles son los problemas de un trabajador en una fábrica. No, el que lo comprende es el de la comisión interna. Aunque sea medio burócrata también, porque a veces el burócrata en la comisión interna, pero siendo burócrata el tipo está en contacto con sus compañeros, le llega directamente los problemas. Vos estás en una mesa, alejado, con un salario que es mucho más de lo que vos podés ganar, la verdad es que te distancias aunque no quiera de los problemas. Y ese es un fenómeno. No creo que explique todo solamente. Por eso vuelvo al punto anterior. Acá se politizó el conflicto desde el principio, la gestión tuvo un papel central en esa politización, y creo que a nadie se le escapa que esta gestión subió con la imprenta de su aproximación al gobierno y de un rol que quería jugar las facultades sociales, o por lo menos la gestión de las facultades sociales, en relación con el gobierno. Ley de medios, de intervenir políticamente sobre eso, que tiene todo el derecho a hacerlo, es muy interesante todo eso, pero que hubiera sido mucho más legítimo plantear eso si se hubiera abierto una discusión pública en la facultad en torno a qué queremos que sea sociales, el vocero del gobierno, o que en sociales se discutan las políticas del gobierno, la oposición, los grandes problemas argentinos. Eso no se hizo, y creo que eso también es parte de lo que habría que sumar a la crisis de a la crisis sociales, que no es solamente edilicia. Por último, ¿cuál es la lectura de que, por ejemplo, facultades como la de Económicas, que ahora tiene un flamante edificio en el cual se invirtió mucha plata y se hizo muy rápido, esté unificada, y Sociales, se puede decir apresuradamente la más politizada, esté separada, dividida en tres? ¿Qué lectura se puede hacer? Bueno, una primera lectura es esta que vos estás sugiriendo, digamos, ¿no? Bueno, justamente es una facultad que por algo te la descuartizan. El día que estemos todos juntos no es lo mismo. Hasta por una sencilla razón. Vos juntás, te lo digo desde mi lado, me imagino el estudiante del doble. Nosotros estamos para poder intervenir, activar, como no le gusta que se digan. Los activistas docentes son pocos, vos tenés todos juntos es una cosa. Ese es un dato. Y después hay otro dato. Tiene que ver ya no con los gobiernos de la facultad, sino con el gobierno de la universidad. El vicedecano es Barbieri, que de Económicas. Económicas ha sido históricamente una carrera que produce, una facultad que produce más ingresos paralelos, para hacerlo cuidado, porque no sé a dónde lo van a sacar a esto, que produce más ingresos por los llamados fondos propios que por los fondos que recibe públicamente. Es una facultad que produce negocios. Y si cuando uno dice que hay una política mercantilista en la educación, Económicas es el mejor exponente de eso. Efectivamente mercantiliza sus producciones. Sociales no tiene mucha mercancía para vender, no es un interesante nicho para el general, sí lo es Económicas, sí lo es arquitectura, sí lo es agronomía, ingeniería. Ahí hay otro tipo de batallas que son muy interesantes, porque ahí lo que hay son empresas que están mirando hacia adentro. Techin con ingeniería, Monsanto con veterinaria. Sociales, ese puede ser nuestro beneficio, nuestra desventaja. No, por ahora no parece vender ningún producto interesante. Bueno, muchas gracias, Santiago.